vamos a ver el primer video. Pues bien, mis hermanos, el tema de esta tarde es algo que hemos leído por en muchas ocasiones, pero que quizás no le hemos puesto la atención necesaria para poder entender lo que estos textos nos quieren decir. Esta parte de la Biblia, mis hermanos, nos habla de el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y desde luego vamos a ver cierta parte de la escritura. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Bueno, muy bien, el título del tema, como les decía, mis hermanos, es el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos a ver una cosa que no nos habían dicho nunca. ¿Cómo escriben ustedes espíritu, hermanos? Espíritu. ¿Con qué? Con mayúscula. Eso es lo que nos han enseñado. Hay que hacer diferencia entre un espíritu con mayúscula y un espíritu con minúscula, para poder entonces ver cuál es el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de Dios es con mayúscula. Bueno, vamos a ver, mis amados hermanos, la mención del espíritu de Dios lleva al apóstol Juan a tratar el asunto de los espíritus. ¿Cuál es el título, pastor? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, la mención del espíritu de Dios lleva al apóstol Juan a tratar el asunto de los espíritus para que la iglesia de aquel entonces, la iglesia primitiva, pudiera entender estas cosas. Y entonces, conscientes de que la palabra espíritu se escribe con minúscula, espérense bien, la palabra espíritu, pero vamos a ver por qué se escribe con minúscula esa clase de espíritus. Bueno, y la palabra espíritu en este contexto significa una influencia sobrenatural. Estamos hablando de espíritus, son influencias sobrenaturales, y vamos a ver si hay positivas y negativas. Una influencia sobrenatural que mueve al ser humano a pensar y obrar de una manera mala, ¿sí? Y a veces muy mala. Recuerden que el enemigo tiene influencia en la mente humana. También el Espíritu de Dios influye también sobrenaturalmente, el Espíritu de Dios. Y bueno, pongan atención a esto. Los espíritus que Juan aconseja examinar no son los espíritus de ángeles o demonios. ¿Sí me estoy dando a entender? Desde luego vamos a ver, váyanse situando en la primera carta de Juan. ¿Quién me dejó aquí un dulcecito, un chocolatito? ¿Quién me lo dejó? Yo, Ah, ¿me lo puedo comer? Porque se me seca la boca. si quiere. ¿Sí? ¿Me lo puedo comer? Sí, es Nescafé. No Ah, le en hace daño. café. Gracias, hermano. Entonces vamos situándonos Primera de Juan. en Primera de Juan. Bueno, de ahí vamos a partir de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ir analizando todo esto. Como les decía, los espíritus que Juan aconseja examinar. Para empezar vamos a ver Juan capítulo 4, verso 1. ¿Alguien quiere leerlo? Dice,
Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si no son de Dios, Si son de Dios, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. bueno, ahí está hablando en plural. Amados hermanos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Y desde luego, como les decía, Juan no se está refiriendo a espíritus de ángeles de Dios o a espíritus de ángeles caídos. O sea, de ángeles y de demonios. No se está refiriendo a esa clase de espíritus. Ni ninguna otra potencia sobrehumana. A los espíritus que Juan se está refiriendo son a los espíritus de los hombres, de las mujeres. A esa clase de espíritus es lo que está diciendo Juan, que analicemos los espíritus. Dice, prueben los espíritus. ¿Cómo podemos probarlos? Más adelante vamos a verlo. Dice a los espíritus que se refiere Juan, el apóstol, es a los hombres que en cuanto son inspirados por Dios, algunos, o por el demonio. Juan dice que examináramos con mucho cuidado a los espíritus. Y añade Juan, el apóstol Juan, que el criterio para conocer si el espíritu proviene de Dios o del anticristo, esa es la doctrina que vamos a analizar. Bueno, ahora, un punto aquí importante. ¿Por qué dice que si provienen de Dios o provienen del anticristo? Porque los que hacen, porque los cristianos que hacen buenas obras, pues tienen espíritu de Dios, y los que dicen ser cristianos y hacen malas obras, pues entonces el espíritu que mora en ellos es espíritu de Satanás. Bueno, vamos a leer por favor el verso 3 de Primera de Juan, capítulo 4. El verso 3, ¿qué nos dice? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Ahora les voy a pedir que analicemos ese texto. ¿Qué significa? Entonces, ¿ya se manifestó el anticristo en el mundo? Físicamente no, pero su espíritu sí, ya anda en el mundo. Desde luego. Por eso es que hay mucha violencia, porque bueno, eso se está encargando el espíritu de anticristo. Que bueno, más adelante veremos, tiene razón mi hermano Sósimo, más adelante veremos que se le puede llamar anticristo a todo aquel que esté en contra de Cristo. Por eso dice Jesús, el que no es conmigo, en contra de mí es. Y también igual el que niegue que Jesucristo vino en carne. Es ahí donde hay una poca de confusión. ¿Cómo que Jesucristo vino en carne? Claro que vino en carne, pues nació de carne y hueso, ¿no? De agua y sangre. Pero vean ustedes la pregunta. Dice, el que no confiese que Jesucristo, no dice sencillamente Jesús. No dice el que no confiese que Jesús vino en la carne, no. Dice el que no confiese que Jesucristo. Ahora ya les había dicho a ustedes antes quién es Jesucristo, Cristo. Por ejemplo, Poncio Pilatos, cuando iban a crucificar a Jesús y querían que soltaran a un preso, dijo Poncio Pilatos, ¿a quién quieren que sueltemos? ¿A Barrabás o a Jesús llamado qué? Cristo. Llamado el Cristo. No llamado Cristo, sino llamado el Cristo.
¿Sí? Entonces, también la samaritana, pues no dijo eso, pero dijo, cuando venga el Mesías, Él nos hablará todo esto. Dice Jesús, yo soy el que está hablando contigo. Pero bueno, entonces vamos a ver, según los gnósticos, ¿se acuerdan qué son los gnósticos? Ignoro. Era una secta que creía en Dios, pero no creía que Dios se pudiera manifestar en el mundo. Esos son los gnósticos. Bueno, lo que los gnósticos pensaban, había algo de razón en ello. Bueno, entonces, dice, añade Juan, que el criterio para conocer si el espíritu proviene de Dios o del anticristo es la doctrina que vamos a ver. Entonces, sabemos bien que la escritura dice que el espíritu, como dice mi hermano Sósimo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Porque recuerden, ese espíritu del anticristo es parte de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿se acuerdan de ello? Donde dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese espíritu es parte de ellos. Es el espíritu que va a morar en el anticristo. El anticristo va a ser una persona humana, pero ese espíritu del anticristo va a morar en él, haciendo alusión a que el espíritu de Dios mora en Jesús. ¿Estamos entendiendo? Ahí en Isaías 61 dice Jesús, el espíritu del Señor está sobre mí, el espíritu de Jehová. No dice el Espíritu Santo, el espíritu de Jehová. El Espíritu Santo bajó como paloma, físicamente, pero espiritualmente el Espíritu de Dios moraba en Jesús. Asimismo, el anticristo, amados hermanos, va a ser un hombre humano, y el espíritu, uno de esos espíritus de las huestes espirituales de maldad, va a morar en él. Vean que siempre ha querido copiar Satanás a Dios, ¿no? Entonces, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, está influyendo en las mentes humanas. Por eso hay tanta maldad en el mundo, tantas asesinatos, violaciones, desapariciones. Hay gentes que solo se dedican al mal. Están siendo influenciados por el espíritu del anticristo. Por eso entonces nos dice eso. Vamos a ver, está ahí mismo en 1 de Juan capítulo 4, ahora el verso 2 y 3. Ya leímos ahorita el verso 3 me parece, pero vamos a volverlo a leer corrido. Se los leo, hermanos. 1 de Juan 4, 2 y 3. Dice de esta manera, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes saben, ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Entonces, a esos espíritus no se refiere Juan. Porque nuevamente, bueno, vamos a suponer que ya el anticristo ya se manifiesta en el mundo, es una persona, y entonces, ¿cómo probar que ese espíritu es de Dios o es del diablo? Sencillamente, porque ese espíritu no va a aceptar que Jesucristo vino en la carne. Más adelante ahorita vamos a ver que para los gnósticos qué era Jesús, o más bien qué era el espíritu, ¿sí? Que desciende sobre Jesús. Bueno, entonces Juan declara que la aparición que existe en ambos espíritus es la misma que hay entre Dios y el mundo. Esa es la diferencia entre los dos espíritus. La diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Ahora vamos a leer ahí mismo el versículo 4 al 6. Sitúense ahí, se los leo para que no pierdan el tiempo ni se distraigan buscándolo. Se los leo. Primera de Juan 4, 4 al 6. Dice de esta manera: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque ustedes, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido,
Sí, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, ahí me detengo. ¿Sí entendieron este texto? Aquí nos está dando una revelación inmensa, hermanos. Si es que le ponen atención a este texto o a estos textos. Nuevamente vuelvo a leer la última parte, lo que es el verso 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Entonces ahí me detengo un poco. ¿Por qué muchos no escuchan la palabra, no escuchan la palabra que les predicamos? ¿Por qué muchos que los testigos de Jehová andan predicando y no escuchan? ¿Por qué? Porque son del mundo. Porque no son de Dios, obvio, esos espíritus no son de Dios. Para que vayamos entendiendo el por qué muchos no quieren saber de la palabra de Dios. Porque ellos no pertenecen a Dios, no son espíritus de Dios. Dice el que no es de Dios no nos oye. En esto, pongan atención, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, que ese es el título del tema. O sea, ya estamos entendiendo entonces cómo vamos a analizar a esos espíritus. Denme un ejemplo, ¿cómo vamos a reconocer el que es el espíritu de error y el espíritu de verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque los que cuando Los que son de le hablamos de la palabra de Dios a alguien y nos escuchan, es porque ellos tienen espíritu de Dios. Y y las personas que no nos escuchan rechazan, pues ellos tienen el espíritu Del anticristo. del anticristo. Es correcto. Por eso dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto yo se los expuse de otra manera. Yo les dije en una ocasión que hay ignorancia voluntaria e ignorancia natural. La ignorancia natural es a los que dicen, oye, yo no sabía eso. A ver, ¿cómo está eso? A ver, dime. Es el que tiene el espíritu de Dios, porque está escuchando, te escucha. Pero la ignorancia voluntaria es la que apenas le empieza a hablar poquito de la Biblia y no, a mí no me hables de eso. Yo no quiero saber de eso. Esa es la ignorancia voluntaria. Y esos son los espíritus que no tienen el espíritu de Dios. O sea, ya estamos entendiendo cómo vamos a discernir eso. Y entonces, hermanos, hay millones de gentes que no tienen el espíritu de Dios. Y son más los que tienen el espíritu del anticristo que los que tienen el espíritu de Dios. Pero los pocos que tenemos el espíritu de Dios, dice aquí, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso debe de generar en nosotros una seguridad inmensa. Debe de generar en nosotros una confianza y una fe en Dios tremenda. ¿Por qué? Eso pasa, ¿no, hermano? Con ¿Perdón? los pastores. Sí. También con pastores, ¿no? También pasa. Sí. De que te predican lo que ellos creen, pero como uno ya sabe lo que es la palabra y la verdad, Así es. es cuando dices, esto no, pues está mal este pastor. Exacto. Ahí tú puedes discernir. ¿Saben que esto no pasa por el filtro de la Biblia? Entonces es doctrina de hombres. Y entonces son espíritus de error, no son espíritus de Dios. Así que entonces, mis hermanos, no crean sin el debido discernimiento, es lo que el apóstol Juan quería decirle a la iglesia. No crean sin el debido discernimiento a cualquier espíritu. Estas palabras, o estos espíritus, por decirlo de alguna manera, tan frecuentes en las epístolas del apóstol Pablo, aquí suele pronunciar el apóstol Pablo, se ven en las epístolas de Juan también, los espíritus de Dios o del diablo. O sea, casi no se menciona mucho esto de los espíritus. Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo habla también algo importante.
Más adelante vamos a volver a leer este texto, pero quiero que lo introduzco ahorita para empezar a creer esto. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Un texto tan cortito, pero que nos indica tanto, hermanos, tanto. Dice, examínenlo todo. Y esta palabra de examinar es lo mismo que dijo el apóstol Juan, probad a los espíritus. Prueben a los espíritus. Pablo dice, examínenlos, que es lo mismo, ¿no? Probarlos y examinarlos es lo mismo. Dice, retengan lo bueno. Y esto es para ver si proceden de Dios o proceden del anticristo, o sea, del enemigo. ¿Sí? Ya que dice la palabra de Dios que han surgido en el mundo falsos maestros, falsos profetas, pastores, como dice el hermano Arturo, pastores que no predican verdaderamente la palabra de Dios, sino lo que ellos creen. ¿Sí? Han surgido falsos maestros. Y esto es, estos profetas falsos se creen que hablan, ellos creen que hablan directamente de parte de Dios. Y ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya han oído que es que Dios me dijo, Dios me habló. Esos son los que piensan que en verdad Dios les está hablando, pero no, cuidado. Quien les está hablando es el espíritu de error, es el espíritu del enemigo. Porque grábense esto, mis hermanos, ya no hay más revelaciones para la iglesia, todo está en la Biblia. ¿Saben cuándo sí va a haber más revelaciones, hermanos? Una lluvia tardía. ¿Cuándo creen que vaya a haber más revelaciones? Cuando venga el Espíritu, la lluvia tardía. Recuerden que se le dijo a Daniel, anda Daniel, sella y cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Allí es cuando va a haber nuevas revelaciones para la iglesia. Hasta este tiempo. ¿Sí? Pero por ahorita todo está revelado en la palabra de Dios. Por ello los judíos ahorita no tienen revelación porque no les ha sido dado el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. No les ha sido dado. Solo se les dio espíritu de vida. ¿Recuerdan el tema que les di sobre el valle de los huesos secos? Que le dijo Dios a Ezequiel, profetízales y diles que yo voy a poner carne, tendones y piel en sus huesos. Y dice la Escritura que se empezaron a mover los huesos y a colocarse unos a otros hasta volver a la vida. Eso sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando en las recientemente llamadas Naciones Unidas se decreta que Israel es un estado y vuelve a ser nación. Por eso dice en Isaías 66, 8. ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Quién ha visto tal cosa? Les he preguntado a muchos, hasta pastores, ¿crees que un país se constituye en un día? No, ¿cómo cree usted? Pues no, sí. Sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando regresan 270,000 judíos sobrevivientes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial y vuelven a ser nación. Es ahí donde tienen el espíritu de vida, no el Espíritu Santo. Cuando Dios les dé el Espíritu Santo, sí será en la lluvia tardía. Es cuando entonces aparezca el verdadero Mesías, y dice, Jesús mismo lo dijo, entonces dice, me mirarán y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Los que me traspasaron, ¿quiénes fueron los que traspasaron? Los judíos. Recuerden Daniel 11:32, dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Traspasaron el pacto, traspasaron también con una lanza a Jesús. Entonces, todo esto, mis hermanos, cuando lo conocemos parcialmente no entendemos muchas cosas, pero cuando lo conocemos cabalmente, entonces entendemos todo. ¿Por qué? Porque a la iglesia le es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿Lo creen por fe? Amén. Amén. Eso lo dijo Jesús mismo. Jesús mismo dijo a ustedes, ¿quién eran ustedes? Los representantes de la iglesia evangélica, que son los apóstoles. A ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. A ellos no. Porque ellos, como en la antigüedad, como en la actualidad, ellos y los de hoy tienen oídos y no quieren oír, tienen ojos y no quieren ver el evangelio. Así que entonces, dicen creen que hablan directamente de parte de Dios. Dios me habló, Dios me dijo.
de quien según ellos aseguran haber recibido una iluminación. Al decir Dios me habló, entonces quiere decir que ellos recibieron una iluminación. Pero no se ponen a pensar que si en verdad Jesús les dijo a los apóstoles, antes de partir al cielo, les dijo, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos tenían que proliferar el evangelio, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así lo dice la Escritura, ¿no es así? Amén. Entonces, si ahora alguien recibiera una revelación de Dios, tendría que hacer eso, predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y tú crees que una persona común y corriente como nosotros podría hacer eso? A menos que Dios nos diera el poder. Como Pablo. Así es. Pero entonces es erróneo aquello de que Dios me habló. Sabemos bien cómo nos habla Dios. Nos habla por medio, dice en la antigüedad, Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y en los postreros tiempos, dice, Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y obvio, su Hijo Jesucristo está plasmado en el Nuevo Testamento. Así que es mentira aquello que Dios me habló y que Dios me dijo, no es verdad. Ellos son los falsos maestros y falsos profetas. ¿Sí? Así que entonces, mis hermanos, desde luego es falso. Y vemos, o sea, lo repetimos, este texto, 1 Tesalonicenses 5, 20 al 21. Ahora vamos a ver el verso 20, porque vimos el 21, me parece. Sí, vimos el 21. Vamos a ver ahora el 20 y el 21. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21? No menosprecies las profecías, examínalo todo, retener lo bueno. Amén. Amén. Aquí Pablo está diciendo, no menosprecies las profecías. ¿Por qué en nuestra iglesia no quieren predicar profecía? Este texto que dice no menosprecies las profecías, y segunda de Pedro 1:19 que dice tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A las autoridades de la iglesia o a la palabra de Dios? La palabra de Dios. Así es. Ah, pero espérense que si me llegaran a oír las autoridades de la iglesia que yo estoy hablando esto a la congregación, fácil me quitan mi membresía. No, Fácil me quitan la membresía. No, porque nosotros lo vamos a defender, hermano. Bueno, Como Pedro con el corto la oreja. de hecho, dice la palabra de Dios que nuestras luchas las pelea Jehová de los ejércitos. Y nuestras armas no son físicas, son espirituales. Pero sí, si me oyeran las autoridades, me corren de la iglesia. Precisamente por eso. Pero es menester, como les dijo el apóstol Pedro, para mis hermanos es menester que obedezcamos más a Dios que al hombre. Bueno, entonces, así que, ¿qué herramientas o armas espirituales tendrían los creyentes que lean la epístola de Primera de Juan? ¿Qué herramientas tendríamos para hacer lo que nos sugiere el apóstol Juan? ¿Qué herramientas tendríamos? Bueno, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Que deberíamos de tener el discernimiento espiritual, desde luego, ¿sí? El de Dios. El Espíritu de Dios. Exacto. Entonces, el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios son los espíritus que tenemos que analizar de acuerdo a los versículos 2 y 3 que leímos de Primera de Juan, ¿no? Capítulo 4. Vimos los versículos 2 y 3. Entonces, el que creía que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Y el que no cree en eso, es el diablo. Ahora, nuevamente el verso 3 dice, todo espíritu, les dije al principio, ¿qué espíritus vamos a analizar? ¿De los demonios o de Dios? ¿De qué espíritus vamos a analizar? Del hombre, de las mujeres. De los hombres, exacto, de los hombres. Todo espíritu de hombre o de mujer que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, vamos a entender aquí cuando dicen que Jesucristo vino en la carne. ¿Qué significa eso? Significa
que el unigénito Hijo de Dios se humanó en Jesús. ¿Sí? Adoptó el cuerpo de Jesús. Dice, que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes saben, ya lo habíamos leído y oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora vamos a ver ahorita más adelante qué es ese espíritu que descendió en Jesús. La versión Reina Valera traduce estos versículos, hermanos, de una forma más entendible. Y la razón es muy sencilla. Juan está ofreciendo, o más bien recomendando, de alguna forma, a sus lectores, una manera de cómo discernir y actuar, o sea, analizar los espíritus. No es una noticia que ustedes ya saben, no es eso, no es una noticia que ustedes ya saben, ya que alguna versión bíblica lo traduce como la palabra puedes reconocer, eso es probar o analizar, puedes reconocer, en la Nueva Versión Internacional creo que dice así, o puedes conocer, ¿sí? Y lo que ya vimos, desde luego, es